Comenzó como cualquier otro día normal. Jake, un vivaz niño de 10 años de Ohio, pedaleaba su bicicleta por las tranquilas calles de su barrio, un lugar donde el peso del mundo se sentía distante y lejano. Nadie podría haber predicho que los eventos que estaban a punto de desarrollarse no solo alterarían su vida, sino que podrían afectar potencialmente el futuro de millones de personas. Después de un accidente devastador que lo dejó flotando entre la vida y la muerte, Jake experimentó algo más allá de la comprensión. Insiste en que durante su experiencia cercana a la muerte, conoció a Jesús y vio destellos de un futuro en Estados Unidos, incluidos eventos que se desarrollarán en 2025, eventos que lo inspirarán y lo perseguirán. Esta es la extraordinaria historia de Jake. Jake era como cualquier otro niño de 10 años, rebosante de energía, curiosidad y un innegable entusiasmo por la aventura. Ese fatídico día comenzó como cualquier típica tarde de otoño. Había pasado la mañana pegado a sus dibujos animados favoritos y bromeando juguetonamente con su hermana mayor antes de decidir sacar su amada bicicleta a dar un paseo. El aire era fresco y el follaje otoñal de Ohio teñía las calles de brillantes tonos de rojo, oro y naranja. Jake disfrutaba del crujido satisfactorio de las hojas bajo sus ruedas y de la brisa fría que parecía zumbar con la promesa de emoción. Al principio, el viaje se desarrolló sin incidentes. Pasó rápidamente por las casas familiares, saludó a la señora Connor mientras se inclinaba sobre su jardín y bajó a toda velocidad la pequeña colina al final del callejón sin salida. Para Jake, parecía que nada podía detenerlo, el mundo parecía vasto y lleno de posibilidades. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Cuando dobló una esquina, Jake no se dio cuenta de que una camioneta de reparto salía marcha atrás de un camino de entrada. Sus frenos chirriaron en protesta y las llantas de su bicicleta patinaron sin poder hacer nada sobre la grava suelta. Se desvió instintivamente, pero era demasiado tarde. El choque era inevitable. Los testigos recordaron más tarde el momento horrible. Jake voló por el aire como un muñeco de trapo antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Su pequeño cuerpo yacía inmóvil sobre el asfalto. El pánico se apoderó del vecindario mientras los vecinos preocupados corrían a su lado, marcando el 911 en un intento frenético de obtener ayuda. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron que el pulso de Jake era débil y que su cuerpo no respondía. Sus padres, que estaban a solo una cuadra de distancia, llegaron en una carrera frenética. Su madre se derrumbó en lágrimas incontrolables, mientras que su padre se quedó paralizado por la conmoción, con el rostro descolorido. La respiración de Jake era superficial y apenas se aferraba a la vida. Sin perder un momento, lo llevaron rápidamente al hospital, donde su supervivencia pendía de un hilo frágil. Jake no puede recordar mucho del frenético viaje en ambulancia ni del caos que se desarrolló a su alrededor en la sala de emergencias. Pero lo que permanece grabado en su memoria es el momento en que despertó en un lugar que desafiaba la lógica. Al principio, creyó que debía ser un sueño. Se encontró de pie en un campo extenso y sobrenatural, bañado por una luz suave y etérea que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los colores que lo rodeaban no se parecían a nada que hubiera visto antes, verdes intensos que brillaban como si estuvieran vivos, azules profundos que ondulaban con una energía propia. No tenía miedo, contaba Jake más tarde con una calma sorprendente. Me sentía en paz, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Mientras deambulaba por ese lugar de otro mundo, una sensación de serenidad lo invadió. El paisaje se sentía vivo de una manera que las palabras no podían capturar, y Jake podía sentir la presencia de algo más grande que él. A lo lejos, notó formas que se movían, figuras que parecían brillar desde adentro. No eran personas en el sentido en que normalmente pensamos en las personas, sino más bien seres de luz, calidez y compasión. Aunque no podía distinguir sus rostros, Jake podía sentir su energía acogedora, como si estuvieran extendiéndose hacia él, invitándolo a acercarse. Comenzó a caminar hacia ellos, sus pequeños pies apenas tocaban el suelo, como si estuviera caminando en el aire, sin ninguna pesadez. Entonces,
Entre las muchas figuras radiantes, Jake vio un ser que se destacaba de una manera que era imposible de ignorar. Esta figura no se parecía a ninguna otra. Brillaba con un brillo que hacía que todo lo demás pareciera tenue en comparación. Jake no necesitaba que le dijeran quién era, simplemente lo sabía. Era Jesús. La forma en que se le apareció a Jake no era la figura severa y distante que a menudo se representa en los textos religiosos. En cambio, exudaba calidez y compasión, una especie de amor accesible que derretía cualquier temor. Jake describió la experiencia como si hubiera tenido frío durante mucho tiempo y luego hubiera salido al calor brillante de la luz del sol. En ese momento, cada pizca de miedo, preocupación y dolor pareció evaporarse. «Estás a salvo aquí», le dijo Jesús, con su voz suave pero llena de una autoridad innegable. Jake no necesitaba responder. De hecho, ni siquiera estaba seguro de cómo hacerlo, pero no importaba. Jesús parecía comprenderlo por completo, como si pudiera ver lo más profundo de su ser. Con un simple gesto, Jesús extendió su mano, y sin dudarlo, Jake la tomó. Cuando sus manos se encontraron, Jake se sintió abrumado por un torrente de recuerdos. Pero no eran solo recuerdos de su propia vida, sino imágenes de momentos que aún no había vivido, acontecimientos que nunca había presenciado. Era como si de repente pudiera ver la vida desde un punto de vista más elevado, entendiendo cosas que nunca antes podría haber sabido. «Quiero mostrarte algo», dijo Jesús. Con esas palabras, el entorno de Jake cambió. El tranquilo campo de luz se desvaneció, y de repente, se encontró de pie en una bulliciosa calle de la ciudad. No era un lugar que reconociera, pero sintió que era un mundo futuro que nunca había imaginado. Se encontraba en una ciudad que le parecía extrañamente familiar, pero también extraña, una visión de Estados Unidos en 2025. La impresión inicial de Jake del año 2025 fue una mezcla de asombro e inquietud. La ciudad ante él era nada menos que impresionante, con imponentes rascacielos que se extendían hacia el cielo. Sus elegantes diseños reflejaban la luz de una manera casi surrealista. La gente corría por las calles, con un sentido de propósito, pero había una pesadez subyacente en el aire. Era como si cada persona llevara cargas invisibles, agobiadas por algo no mencionado. Jesús caminaba a su lado, señalando los intrincados detalles de este extraño nuevo mundo, guiándolo como si fuera un guía turístico que muestra a un invitado un lugar desconocido pero importante. «Aquí hay esperanza», dijo Jesús en voz baja, «pero también hay miedo». Están en una encrucijada. Mientras Jesús hablaba, imágenes pasaron ante los ojos de Jake, imágenes de protestas, con multitudes sosteniendo carteles que decían unidad para todos y acabemos con la división. Vio a líderes poderosos dirigiéndose a masas de personas, sus discursos encendían esperanza y enojo. La ciudad, tan avanzada como parecía, también estaba en dificultades, atrapada en una agitación de la que parecía imposible escapar. Y entonces, con un cambio repentino, Jake vio algo que hizo que su corazón se acelerara: desastres naturales. Las inundaciones rugían por las ciudades, destruyendo todo a su paso. Los incendios forestales consumieron vastos bosques, dejando devastación a su paso. Jake no entendía del todo lo que estaba presenciando, pero Jesús estaba allí, firme y tranquilo. Estos desafíos los pondrán a prueba, explicó con una voz llena de fuerza serena. Pero también los unirán. Estas pruebas serán su oportunidad de unirse. Una de las visiones más impactantes que vio Jake fue la de las consecuencias de las elecciones presidenciales de 2024. La nación estaba fracturada, profundamente dividida, luchando por encontrar el camino de regreso a la unidad. Jesús le mostró a Jake un vistazo del nuevo presidente, un hombre cuyo nombre Jake no podía recordar, pero cuyo rostro le parecía extrañamente familiar. Este presidente, aunque no carecía de defectos, estaba haciendo todo lo posible para unir a la gente. No es perfecto, dijo Jesús con un tono pensativo, pero escucha. Y eso es lo que marcará la diferencia. Jake presenció escenas de personas envueltas en debates apasionados,
Pero en estos debates había un profundo sentido de respeto. A pesar de la división, las comunidades se unieron y trabajaron codo a codo para reconstruir no solo su entorno físico, sino también las heridas emocionales y espirituales que se habían infligido con el tiempo. El camino que tenían por delante seguía siendo incierto. Aún había desacuerdos profundos, desafíos que superar y heridas que sanar. Pero Jake también podía ver progreso, algo que era innegable, como una luz tenue pero constante al final de un túnel largo y oscuro. En ese momento, mientras se desarrollaban las visiones, Jake no podía explicar del todo la sensación de esperanza que brotaba en su interior. Era una esperanza que parecía trascender el desmoronamiento, una creencia de que, a pesar de todo, el futuro tenía potencial para la curación, la unidad y la transformación. No podía expresarlo en palabras en ese momento, pero sabía que el mundo que acababa de vislumbrar no estaba inamovible y que aún había tiempo para marcar la diferencia. Este es el camino que tenemos por delante, le dijo Jesús con una convicción tranquila pero firme. Será un desafío, pero al final, valdrá la pena cada momento de lucha. Mientras Jake presenciaba estas visiones profundas que se desarrollaban ante él, una abrumadora sensación de responsabilidad se apoderó de él. Aunque no podía comprender por completo los detalles de cómo sucedería, una cosa era segura, sabía en lo más profundo de sí mismo que tenía que compartir lo que había visto. En un abrir y cerrar de ojos, Jake se encontró de nuevo en su cama de hospital, jadeando en busca de aire, sus pulmones luchando por cada respiración. Sus padres estaban a su lado, lágrimas de alivio corrían por sus rostros mientras aceptaban la realidad de que su hijo había regresado a ellos. Pero el recuerdo de la visión persistió, vívido y claro. Entre los momentos más impactantes que Jake recordó estaba la poderosa visión de una nación que comenzaba a sanar sus profundas y dolorosas divisiones. Jesús le había mostrado que los años previos al 2025 estaban marcados por una ira creciente y amargos malentendidos. Sin embargo, a través de toda esta agitación, hubo un punto de inflexión, un momento en que la gente finalmente reconoció que la lucha interminable no podía continuar. Jake vio vívidamente imágenes de barrios que volvían a la vida, no a través de las pantallas impersonales de la tecnología, sino a través de conversaciones directas y sinceras entre vecinos. Las comunidades se estaban organizando, creando oportunidades para que personas de todos los orígenes se reunieran. Las fiestas de barrio, las colectas de alimentos y los eventos locales se convirtieron en el corazón de estos esfuerzos de sanación, a medida que personas de todas las edades se unían para reconstruir el tejido de su sociedad. Una escena en particular se destacó para Jake, un veterano, que alguna vez había servido en la guerra, decidió transformar su propio patio en un jardín comunitario. Lo que comenzó como un pequeño acto personal de bondad desencadenó algo mucho más grande, un movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que otros siguieran su ejemplo, creando espacios donde las personas pudieran reunirse, trabajar juntas, cultivar sus propios alimentos y compartir sus experiencias. Jesús le había dicho, no son los grandes gestos los que fomentan la unidad. Son los actos sencillos y cotidianos de amor, repetidos una y otra vez. Sin embargo, la visión no estuvo completamente libre de dificultades. Jake también fue testigo de momentos de tensión, debates acalorados en reuniones municipales, desacuerdos feroces sobre la dirección futura del país. Pero en medio de estos enfrentamientos, lo que más se destacó fue el cambio en la forma en que la gente interactuaba. No siempre estaban de acuerdo, pero tomaban la decisión consciente de dejar de gritar, de hacer una pausa lo suficientemente larga para escucharse verdaderamente unos a otros. Una de las imágenes más profundas que Jake recordó fue la de un grupo de estudiantes, cada uno de diferentes ámbitos de la vida, trabajando juntos para pintar un mural en su ciudad. El mural mostraba manos de todos los colores unidas en unidad debajo de una pancarta que decía «Juntos somos más fuertes». La escena era tan vívida, tan real, que Jake casi podía sentir la energía de esperanza y determinación que irradiaba de ella. Fue un poderoso recordatorio de que el verdadero cambio comienza a nivel de base, con la gente común que elige ser mejor, trabajar juntos por una causa común.
Otro aspecto sorprendente de la visión de Jake fue cómo vio que la economía de Estados Unidos comenzaba a mejorar. Jesús le mostró fábricas bulliciosas y negocios innovadores que, si bien eran diferentes de lo que Jake había conocido, estaban prosperando de maneras significativas e impactantes. No eran solo empresas impulsadas por el lucro, estaban impulsadas por un sentido más profundo de propósito. La gente estaba trabajando en proyectos que no solo los beneficiaban a ellos mismos, sino que también ayudaban a fortalecer sus comunidades y proteger el medio ambiente. Jake recordaba vívidamente una escena en la que los trabajadores estaban ocupados ensamblando paneles solares y turbinas eólicas en un enorme almacén. Jesús explicó que el renovado énfasis en la energía renovable se había convertido en una fuerza impulsora detrás de esta recuperación económica. Industrias enteras que alguna vez parecían obsoletas estaban encontrando nueva vida al adaptarse a las necesidades de un mundo cambiante. Jake vio a antiguos mineros de carbón haciendo la transición a funciones de energía limpia, y sus valiosas habilidades ahora se estaban poniendo en práctica para un futuro más verde y sostenible. Las pequeñas empresas también estaban floreciendo. Una historia en particular se destacó para Jake, una panadería dirigida por una madre soltera que había perdido su trabajo durante la pandemia. Con la ayuda del apoyo de la comunidad y subvenciones, pudo reabrir su panadería, y rápidamente se convirtió en una piedra angular del vecindario. El éxito de su pequeña empresa no se debió únicamente al pan que horneaba, sino que fue un símbolo de resiliencia y esperanza. Su triunfo generó un efecto dominó de oportunidades e inspiración, que alentó a otros a perseguir sus sueños y trabajar juntos para construir un futuro mejor. A pesar de todo, Jake comprendió que el poder de sanar las divisiones, reconstruir comunidades y transformar la economía no estaba en manos de unos pocos líderes poderosos, sino en la voluntad colectiva de la gente común que decide actuar con amor, bondad y propósito. La visión que Jesús le había mostrado no era solo un atisbo del futuro, era un llamado a la acción, un recordatorio de que el camino hacia adelante, aunque difícil, también era uno de esperanza, unidad y renovación. Una de las revelaciones más sorprendentes que Jake encontró fue el cambio dramático en la forma en que la gente comenzó a percibir y valorar el trabajo. Ya no se trataba solo de ganar dinero o ascender en la escala corporativa. En cambio, hubo un profundo despertar colectivo, un renovado sentido de orgullo por crear algo de verdadero significado. No solo se alentó a las personas a pensar de manera creativa, sino que se las empoderó activamente para innovar, para pensar más allá de los límites convencionales. Las instituciones educativas, desde escuelas hasta universidades, adoptaron esta nueva filosofía, centrándose no solo en preparar a los estudiantes para carreras profesionales, sino en equiparlos con las herramientas para resolver problemas del mundo real y tener un impacto tangible y positivo en el mundo que los rodea. En este mundo transformado, las enseñanzas de Jesús sobre la justicia resonaron profundamente. Jake fue testigo de cómo los líderes implementaban políticas bien pensadas destinadas a reducir la brecha entre los ricos y los que luchaban por salir adelante. Aunque seguían existiendo desafíos, había un esfuerzo innegable y concertado para garantizar que cada individuo tuviera la oportunidad de tener éxito y prosperar en una sociedad más equitativa. Uno de los momentos más vívidos y poderosos de la visión de Jake fue cuando Jesús lo vio a través de la transformación ambiental que se estaba produciendo en todo el país. La escena comenzó con imágenes crudas de devastación, bosques reducidos a ruinas carbonizadas, ríos obstruidos con escombros y desechos, y la vida silvestre luchando por sobrevivir a raíz de la negligencia humana. Pero luego, como si los vientos del cambio hubieran barrido la tierra, Jake vio algo extraordinario. Comunidades uniéndose en un movimiento ambicioso para sanar y restaurar el planeta. Entre las imágenes más memorables estaba la de un grupo de escolares, con sus rostros llenos de propósito y determinación, plantando árboles en un campo que alguna vez fue estéril. Jesús explicó que este acto no era meramente un gesto simbólico. Fue parte de una iniciativa mucho más grande y de mayor alcance para reforestar la nación. Jake fue testigo de cómo voluntarios de todas las edades, jóvenes y viejos, trabajaban codo a codo con científicos, ambientalistas y conservacionistas, plantando millones de árboles y restaurando cuidadosamente ecosistemas vitales. Los ríos,
una vez envenenados por la contaminación, ahora rebosaban de vida a medida que las especies acuáticas comenzaban a regresar. Fue un poderoso recordatorio de que con el esfuerzo y la visión colectivos, era posible un cambio profundo. La visión de Jake también reveló el ingenio de los ingenieros y activistas que trabajaban juntos para revivir los entornos urbanos. Uno de los momentos más impactantes fue cuando vio a un equipo de ingenieros desarrollando un sistema de filtración avanzado para purificar un río que atravesaba una importante área metropolitana. En tan solo unos meses, el agua estaba cristalina y los bancos de peces volvían a nadar por sus corrientes. La gente se reunió a lo largo de las riberas del río, sonriendo, celebrando y sintiendo un profundo sentido de orgullo por lo que habían logrado. La transformación no se limitó solo a la restauración de los recursos naturales, se extendió también a la infraestructura energética del país. Inmensos campos de paneles solares y turbinas eólicas se extendían hasta donde alcanzaba la vista de Jake. Jesús explicó que el país había adoptado la energía renovable a gran escala, lo que marcaba un profundo cambio en relación con los combustibles fósiles. Jake podía percibir el efecto dominó que esto tenía sobre el medio ambiente, con cielos más despejados, menor contaminación del aire y una renovada sensación de esperanza entre la gente. Los beneficios eran evidentes, no solo en el aire más limpio, sino en las comunidades más fuertes y resilientes que habían surgido del esfuerzo por aprovechar las fuentes de energía sostenibles. El cuidado de la tierra se convirtió en una piedra angular de los valores de la sociedad, pero Jake también aprendió que ese progreso no se lograba fácilmente. Requería trabajo duro, dedicación y sacrificios significativos. Las personas tuvieron que ajustar sus estilos de vida, reevaluar sus prioridades y, a veces, tomar decisiones difíciles para lograr estos objetivos. Sin embargo, a pesar de los desafíos, los resultados hablaban por sí solos, el planeta se estaba curando, y también las personas que vivían en él. Tal vez el aspecto más profundo de la visión de Jake fue el despertar espiritual que parecía estar extendiéndose por toda la nación. Jesús aclaró que no se trataba de ninguna religión o ideología en particular, sino de que las personas se reconectaran con algo más grande que ellas mismas, un sentido de propósito colectivo y humanidad compartida. Jake presenció escenas de personas reunidas en parques, no para protestar o discutir, sino para orar, reflexionar y encontrar consuelo en la presencia de los demás. Las familias pasaban tiempo juntas, teniendo conversaciones significativas sobre sus esperanzas, sus sueños y el futuro que deseaban construir. Los lugares de culto, ya fueran iglesias, templos u otros centros espirituales, volvieron a llenarse, no por obligación, sino porque la gente realmente deseaba estar allí, buscando consuelo, comunidad y plenitud espiritual. Uno de los momentos más poderosos de la visión de Jake fue cuando Jesús le mostró cómo personas de diversas religiones se unieron tras un tornado devastador. En lugar de permitir que sus diferencias religiosas los dividieran, estas personas se unieron en torno a sus valores compartidos de amor, compasión y ayuda mutua. Jake vio de primera mano cómo este espíritu de cooperación trascendió la división y ayudó a reconstruir una comunidad destrozada. Fue un testimonio del poder de la unidad y un poderoso recordatorio de lo que se puede lograr cuando las personas dejan de lado sus diferencias para trabajar por un bien común. Sin embargo, lo que dejó la impresión más profunda en Jake fue la abrumadora bondad que impregnaba cada aspecto de este mundo transformado. Los extraños se ayudaban entre sí sin dudarlo, los vecinos se cuidaban unos a otros con genuino interés y las comunidades se mantenían unidas frente a la adversidad. Era un mundo en el que la empatía, la compasión y el apoyo mutuo eran la base de la sociedad, y donde la gente realmente entendía que su humanidad compartida era su mayor fortaleza. El camino hacia la sanación no estuvo exento de dificultades. No fue perfecto, y todavía hubo momentos de tensión y malentendidos. Sin embargo, la trayectoria general fue de crecimiento, restauración y esperanza. A pesar de los reveses ocasionales, el movimiento general fue hacia un futuro más positivo, donde los desafíos se enfrentaran con resiliencia. Uno de los aspectos más alentadores de la visión de Jake fue presenciar el papel vital que desempeñaron las familias y las comunidades en la recuperación de Estados Unidos.
Jesús le reveló a Jake que la verdadera fortaleza de la nación no residía únicamente en sus líderes o sus instituciones. Más bien, provenía de la gente, específicamente de las conexiones profundas y duraderas que compartían entre sí. En esta visión, Jake vio a las familias reunidas alrededor de las mesas para cenar, algo que se había vuelto cada vez más raro en muchos hogares. Los padres dedicaban más tiempo a interactuar con sus hijos, y los hijos, a su vez, se abrían, compartían sus sueños, miedos y esperanzas sin dudarlo. Se hizo renovado hincapié en la enseñanza de valores fundamentales como la amabilidad, la paciencia y la importancia del trabajo duro. Jesús explicó que, en esta nueva visión, las familias se habían convertido en la base de una sociedad más fuerte y unida. Jake vio una escena de un pequeño pueblo que había sido devastado por una inundación. En lugar de esperar ayuda externa, la gente de ese pueblo se unió y trabajó junta para reconstruir. Compartieron sus recursos, herramientas, comida, trabajo, y se mantuvieron unidos hasta que cada casa fue restaurada. Jesús le dirigió la atención a Jake hacia una mujer en particular, que había perdido todo en la inundación. A pesar de su dolor personal, se negó a quedarse de brazos cruzados. En cambio, preparaba sándwiches todos los días para los trabajadores, decidida a no permitir que su propia desgracia le impidiera contribuir a la recuperación. Jake observó que este espíritu de unidad no se limitaba solo a los pueblos pequeños. En los centros urbanos, la gente se estaba uniendo para formar grupos vecinales enfocados en revitalizar sus comunidades. Estos grupos organizaban esfuerzos para limpiar parques, ayudar a los ancianos y orientar a los jóvenes en riesgo. Las iglesias y los centros comunitarios se habían convertido en centros vibrantes de actividad, organizando talleres gratuitos, programas de comidas e incluso ofreciendo sesiones de capacitación laboral. Jesús le dejó en claro a Jake que estos movimientos de base, iniciados y llevados a cabo por personas comunes, eran los verdaderos héroes anónimos de la recuperación de Estados Unidos. A medida que la visión de Jake se expandía más allá de las fronteras de Estados Unidos, vio cómo el espíritu de colaboración estaba ganando impulso en todo el mundo. Jesús le mostró cómo los líderes de varias naciones se estaban uniendo para abordar problemas que ningún país podría abordar solo. Estas reuniones estaban llenas de personas que hablaban diferentes idiomas, pero sus objetivos compartidos, paz, sostenibilidad y prosperidad mutua, los unían en un propósito. Una imagen particularmente vívida que Jake describió fue una misión global para proporcionar agua potable a regiones empobrecidas. Ingenieros y científicos de varias naciones trabajaron mano a mano para desarrollar sistemas de filtración de agua asequibles. Jake observó con asombro cómo los niños de aldeas remotas bebían agua limpia y fresca por primera vez, su risa llenaba el aire, un símbolo de esperanza que antes era inimaginable. Jake también fue testigo de avances notables en el campo de la atención médica. Equipos de médicos e investigadores de todo el mundo unieron fuerzas para combatir enfermedades, compartiendo libremente conocimientos y recursos sin expectativas de lucro o fama. Jesús explicó que este espíritu de abnegación y cooperación no solo estaba curando a los enfermos del mundo, sino que también transformaba su tejido mismo. Sin embargo, el camino hacia la unidad mundial no estuvo exento de obstáculos. Jake vio momentos de tensión en los que las diferencias culturales y los agravios históricos amenazaban con socavar el progreso. Pero en cada caso, Jesús le mostró ejemplos de personas que elegían la comprensión en lugar del conflicto y la colaboración en lugar de la división. Las personas buscaban activamente puntos en común, superando brechas que antes parecían insuperables. En una última parte de su visión, profundamente conmovedora, Jesús compartió un mensaje especial para los niños de todo el mundo. Jake recordó vívidamente a Jesús arrodillándose para recibirlo a la altura de los ojos. Su expresión era seria y gentil al mismo tiempo mientras hablaba. Hijos, comenzó Jesús, ustedes son el futuro de este mundo, y sus corazones están llenos de esperanza, de sueños y de compasión. No permitan que los desafíos del mundo endurezcan sus corazones. En cambio, permitan que su amor por los demás y por el mundo se fortalezca. Ustedes son quienes llevarán esta antorcha hacia adelante, iluminando el camino para otros.
Los niños son la clave del futuro, dijo Jesús. Ven el mundo con ojos nuevos y una esperanza inquebrantable. Mientras Jake asimilaba estas palabras, comenzó a presenciar imágenes poderosas que se desarrollaban ante él. Vio a niños dando un paso adelante para liderar, tanto dentro de sus escuelas como en sus comunidades. En una escena vívida, un grupo de niños pequeños tomó la iniciativa de organizar una campaña de reciclaje, lo que desencadenó un movimiento que inspiró a todo su pueblo a adoptar prácticas sustentables. En otra, una niña, decidida a ayudar a sus compañeros de clase a mejorar sus habilidades de lectura, fundó un club de lectura que transformó su escuela. Estas escenas fueron un testimonio del hecho de que incluso las acciones más pequeñas pueden encender un cambio masivo, y Jesús enfatizó que los niños poseen una capacidad única para motivar e inspirar a los adultos. Jake observó cómo las preguntas simples, honestas y directas de los niños, preguntas como, ¿por qué no podemos llevarnos bien todos? ¿O qué puedo hacer para ayudar? Sirvieron como chispas para una reflexión profunda y una acción positiva. Era como si estas preguntas inocentes pero profundas despertaran a los adultos que los rodeaban para considerar el mundo a través de una nueva lente. Para Jake, esta parte de la visión fue empoderadora. Se dio cuenta de que, a pesar de su edad, él también tenía la capacidad de tener un impacto significativo en el mundo. Podía ser parte del cambio. Jesús dejó en claro que cada pequeño acto de bondad, cada esfuerzo por aprender y crecer, contribuía al impulso de un movimiento más grande, una ola de transformación positiva que estaba dando forma al futuro de manera constante. Sin embargo, esta visión no fue sin una advertencia. Jake también vio destellos de lo que podría ocurrir si las personas se volvieran complacientes, asumiendo que el progreso continuaría por sí solo sin esfuerzo. En una escena particularmente inquietante, Jake fue testigo de cómo comunidades enteras se desmoronaban a medida que las personas dejaban de nutrir sus conexiones entre sí. Los vecinos que alguna vez trabajaron en armonía comenzaron a distanciarse, cada persona se centró solo en sus propios problemas aislados. Jesús explicó que la complacencia era una de las mayores amenazas a la unidad. El progreso, recalcó, no estaba garantizado. No bastaba con lograr algo bueno, la gente necesitaba mantenerlo y protegerlo activamente. Jake vio ejemplos de líderes que, después de lograr el éxito, se sintieron demasiado cómodos en sus puestos y descuidaron las necesidades de aquellos a quienes servían. También observó familias que dejaron de comunicarse de manera efectiva, permitiendo que pequeños desacuerdos se convirtieran en grandes desavenencias. Pero Jesús le mostró a Jake la manera de evitar esta caída. La clave era la vigilancia, un compromiso inquebrantable de seguir luchando por lo que realmente importaba. Jake vio esta verdad reflejada en la vida cotidiana, de maneras pequeñas pero poderosas. Vio a padres enseñando a sus hijos el valor del trabajo duro, comunidades uniéndose para celebrar logros y líderes que se hacían responsables ante las personas a las que servían. Uno de los aspectos más poderosos de la visión de Jake fue ver cómo la oración y la fe estaban entretejidas en la estructura de la transformación de Estados Unidos. Jesús reveló escenas de personas que recurrían a la oración, no como último recurso en tiempos de crisis, sino como una fuente constante de fortaleza y guía en sus vidas diarias. En un momento, Jake vio a una familia reunida alrededor de la mesa, orando juntos antes de una comida, con sus rostros llenos de gratitud y paz. En otra escena, presenció a un grupo de extraños en la sala de espera de un hospital, tomados de la mano y orando por un ser querido que nunca habían conocido. Jake se dio cuenta de que la fe no se limitaba a las instituciones religiosas o los entornos formales, se encontraba en la forma en que las personas se trataban entre sí, en las decisiones que tomaban y en la esperanza que llevaban en lo más profundo de sus corazones. Jesús le explicó a Jake que la fe no consistía solo en creer en él, sino en creer en la bondad inherente de las personas y en la posibilidad de un futuro mejor. Jake comprendió que la oración era una forma de que las personas se conectaran con algo mucho más grande que ellas mismas. Era un recordatorio de que, incluso en momentos de profunda oscuridad, nadie estaba realmente solo. Jake sintió el peso de esta lección, en particular después de su propia experiencia cercana a la muerte. Había llegado a comprender que la fe no consistía en tener todas las respuestas,
sino en confiar en que, independientemente de los desafíos, había un plan mayor en desarrollo. En la visión de Jake, Jesús le mostró momentos que solo podían describirse como milagrosos. No eran grandes acontecimientos que sacudieran la tierra, sino pequeños y silenciosos recordatorios de esperanza y gracia que transformaban vidas silenciosamente. Resiliencia. Jake fue testigo de milagros que se desarrollaban en las vidas de personas comunes, momentos de bondad, sanación y transformación que lo dejaron completamente asombrado. Una escena en particular quedó grabada en su memoria, un poderoso recordatorio de la fortaleza del espíritu humano. Español. El milagro se produjo en el hospital de un pequeño pueblo, donde los médicos habían agotado toda esperanza para un paciente grave. Jake observó cómo la familia del paciente se reunía alrededor, sus oraciones estaban tan llenas de fe que parecía que su fe iluminaba toda la habitación. Y contra todo pronóstico, sucedió algo milagroso, el paciente comenzó a recuperarse, dejando a los médicos en silencio atónitos. Jesús, de pie junto a Jake, explicó que se trataba del poder del amor y la fe trabajando en armonía. No se trataba simplemente de una intervención divina en juego, era la notable fuerza del espíritu humano lo que provocó este milagro. En otro momento inolvidable, Jake fue testigo del coraje de un niño que rescató a un perro callejero atrapado en las aguas de la inundación. Este acto de valentía no se detuvo en una vida salvada, desató una ola de inspiración en toda la comunidad. La gente se unió, no solo para rescatar a más animales, sino para ayudar a otros que estaban sufriendo por el desastre. Jesús señaló que los milagros no siempre eran sucesos sobrenaturales, a menudo, nacían de la valentía, la compasión y el altruismo que las personas mostraban frente a la adversidad. Jake también se encontró observando avances científicos que parecían demasiado extraordinarios para creerlos. Observó cómo los investigadores desarrollaban curas para enfermedades que habían plagado a la humanidad durante mucho tiempo, enfermedades que muchos creían que nunca podrían superarse. Jesús le habló a Jake sobre estos avances y le explicó que eran parte de un plan más grande, milagros que no nacieron de un solo momento de intervención divina, sino de la incansable dedicación, colaboración y negativa a darse por vencidos por parte de innumerables personas. Estos avances eran un testimonio del poder del esfuerzo humano y la fe en el progreso. El corazón de Jake se llenó de gratitud mientras reflexionaba sobre la esperanza que había presenciado. Las visiones que había tenido le recordaban que, incluso en los momentos más oscuros, los milagros estaban sucediendo por todas partes. Puede que no siempre sean fáciles de ver, pero estaban allí, entretejidos en la trama de nuestra vida diaria, esperando que abriéramos los ojos. El regreso de Jake al mundo físico fue tan abrupto como abrumador. En un momento, estaba de pie junto a Jesús, contemplando las impresionantes visiones que se desarrollaban ante él. Al siguiente, fue sacudido de nuevo a su cuerpo, sintiéndose como si lo hubieran sacado de un lugar cálido y reconfortante al caos de lo desconocido. Abrió los ojos y se encontró en una cama de hospital, con sus padres llorando de alivio a su lado. Lo primero que Jake recordó fue el sonido de la voz de su madre, llena de alegría y emoción. «¿Está despierto?» «Oh, gracias a Dios», gritó, sosteniendo su mano con un apretón que parecía transmitir su miedo de soltarlo alguna vez. Aunque le dolía el cuerpo y tenía la mente nublada, el corazón de Jake rebosaba de un profundo sentimiento de gratitud y amor. Había tanto que quería compartir, pero no encontraba las palabras. A medida que pasaban los días y Jake recuperaba lentamente las fuerzas, comenzó a contarle su extraordinaria experiencia a su familia. Al principio, lo descartaron como un sueño, tal vez un producto de su mente inconsciente durante el trauma de su accidente. Sin embargo, la claridad y la viveza con la que describía cada momento los dejó sin palabras. Incluso el padre de Jake, que siempre había sido escéptico, se encontró cuestionando todo lo que había creído sobre la vida, la fe y las posibilidades del mundo. Jake sintió el cambio en sí mismo, su transformación no era solo física. Se sentía diferente emocional y espiritualmente, como si la experiencia hubiera encendido algo dentro de él. Sintió un nuevo sentido de propósito que no podía explicar.
No era solo un niño que se recuperaba de un accidente, era un mensajero que llevaba consigo las lecciones y los conocimientos que había aprendido durante su viaje. Jake sintió un fuerte deseo de compartir los milagros que había presenciado, de difundir esperanza y luz entre quienes lo necesitaban. Antes del accidente, Jake era un niño típico de 10 años, centrado principalmente en su propio mundo, su escuela, sus amigos y sus rutinas diarias. Pero después de regresar de su experiencia cercana a la muerte, su perspectiva de la vida cambió por completo. Comenzó a pensar no solo en su familia y amigos, sino en todas las personas, incluso en aquellas que nunca había conocido. Se sintió obligado a hablar en reuniones de la iglesia y eventos comunitarios, compartiendo su historia con cualquiera que quisiera escucharlo. Al principio, la gente se mostró escéptica. Algunos descartaron su experiencia como una fantasía, una creación de una imaginación hiperactiva. Pero a medida que Jake hablaba, la sinceridad de su voz y la viveza de sus recuerdos comenzaron a conquistar a la gente. No solo estaba contando una historia, estaba ofreciendo un mensaje de esperanza, un mensaje de algo mucho más grande que él mismo. La experiencia de Jake también cambió su forma de vivir su vida. Se volvió más paciente, más indulgente y mucho más dispuesto a ayudar a los demás. Él y sus padres comenzaron a trabajar como voluntarios en refugios locales, recolectando donaciones para familias necesitadas. Jake incluso inició un pequeño grupo en su escuela para fomentar la amabilidad y la comprensión entre sus compañeros de clase, con la esperanza de crear un efecto dominó de compasión y unidad. La historia de Jake, su viaje, no es solo para su propia comunidad o incluso para su país, es un mensaje para el mundo. Nos desafía a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué puedo hacer para marcar una diferencia? Ya sea ayudando a un vecino necesitado, haciendo voluntariado en su comunidad o simplemente mostrando bondad a quienes lo rodean, Jake cree que cada pequeño acto tiene el potencial de crear un gran cambio significativo. Jake suele decir, soy solo un niño. Si yo puedo hacer algo, tú también puedes. Su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de dar forma al futuro, una elección a la vez. La visión que Jake compartió con otros no es solo un atisbo de lo que podría ser, es un llamado a la acción. Es un llamado a que todos nos unamos y creemos un mundo mejor y más unido, donde los milagros no solo se vean, sino que se hagan realidad a través de nuestras acciones colectivas y nuestra compasión.